Amigas, amigos, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ginaí Lotus y una vez más aquí con ustedes para seguir trabajando con nuestra serie al respecto del comportamiento humano. El día de hoy estaremos trabajando con el número 4 y esto nos va a permitir que tú puedas comprender cómo es que una persona 4 se comporta ante las experiencias que la vida le plantea. Así que quédate con nosotros en nuestro canal para poder platicarte de esto y que puedas seguir creciendo y aprendiendo información que te puede ayudar a que tus relaciones y el conocimiento de ti mismo superen los niveles de lo que has venido viviendo hasta este momento. Quédate con nosotros y a la vuelta te explico cómo es este número 4. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer tenerte en esta sala y poder platicar contigo al respecto de las características que tenemos cuando una persona escoge como número de comportamiento al número 4. Este es un número apasionante porque, como lo vas a ver a lo largo de la explicación, vas a encontrar características sumamente interesantes que nos hacen ver definitivamente un verdadero enjambre de abejitas trabajando. Bueno, pues las características esenciales con las que hemos empezado siempre a describir los números en el comportamiento de las personas, empezamos por el elemento. Y el elemento del número 4 es la Tierra. El planeta que está asociado con este número es Urano. Y el día que se supone que es como el día más favorable o el día propicio para estas personas que tienen el número 4 como su número de comportamiento es los miércoles. El símbolo que tenemos es definitivamente el cuadrado. Tenemos los 4 lados y como la base esencial de muchas cosas. Y en el cuerpo humano, ya sé, nosotros no tenemos cosas cuadradas, aunque a veces parezca que sí, pero al final de cuentas, ¿dónde está esa base sólida de la que estamos hablando? Correcto, en nuestras piernas. Las extremidades inferiores son las que representan al número 4 porque son las que nos dan el sostén cuando nosotros estamos de pie. Y bueno, el animal con el que se le asocia justamente es el de las abejas. Por eso te decía yo, un enjambre maravilloso de abejitas trabaja y trabaja, porque así es este número 4. Y para poder entender cuáles son todas las características de comportamiento, sus cualidades evolutivas e involutivas y lo que realmente viene a hacer a este plano físico con ese comportamiento, vamos a ver cuáles son los antecedentes y el soporte que nos está dando esta interpretación y que nos está permitiendo comprender que muchas personas antes que nosotros, desde que esto nació con Pitágoras 600 años antes de Cristo, han venido trabajando y han venido desarrollando para poderle dar comprensión y entendimiento sólido y sobre todo confiable y validado a cada uno de los números con los que estamos trabajando. Y bueno, la palabra clave del número 4 es orden. Qué cosa más maravillosa. Y obsérvalos cuando se mueven, cómo trabajan, lo que hacen, cómo son digo, para mí cuando yo estoy hablando de orden, automáticamente a mí me entra en la cabeza la palabra sistematización. O sea, son las señoras que van a los supermercados y tienen listas, ya se saben como de memoria en qué orden están acomodadas las cosas en los anaqueles y en ese orden hacen sus listas para llegar y eficientar sus tiempos, porque justamente el orden es parte en el orden es parte, esto hace parte hacer eficientes las cosas, ¿no? Entonces, déjame platicar contigo al respecto de esta historia, déjame leértela y vamos a ver cómo es que va a afectar esto al comportamiento de las personas de número 4. Muy bien, el número 4 es el símbolo de la materia, de lo sólido y de lo tangible, así como del espíritu o el alma del ser humano. Con este número se llega al primer cuadrado y a la década. La suma de los 4 primeros números nos arroja un 10
Y efectivamente, si tú sumas el 1 más el 2 más el 3 más el 4, tienes esta primera década o tienes este número 10. De ahí que los pitagóricos lo veneraran bajo la forma del tetractis. La presencia de este número en la creación es continua. Son 4 los puntos cardinales, son 4 los vientos, 4 las estaciones del año, las fases de la luna, las letras del nombre de Dios cuando utilizamos Yahvé, o incluso la palabra Dios para nosotros en español también está constituida de 4 letras, o también del nombre del primer hombre, que sería Adán. Hay que recordar que según el relato bíblico, Dios separó la luz de las tinieblas al cuarto día, por lo que este número es un símbolo fundamental de orden y de construcción positiva. Y fíjate que ya hemos hablado con anterioridad cuando hablamos de la influencia de los planetas sobre los números, de qué es exactamente lo que hace Urano. Así es que te invito a que si tú no has visto este programa, lo busques dentro de las otras series que hemos estado haciendo, específicamente la de los planetas y los números, y te investigues de qué se trata esto de Urano para que puedas comprender cómo y por qué trabaja con el número 4. Bueno, por otra parte, alquimistas e iniciados han ensalzado siempre el cuaternario como un axioma en la búsqueda de la perfección que el espíritu emprende en la vida. Y creo que de alguna manera esto es cierto. Si has leído un poco al respecto del proceso evolutivo y de todas las filosofías que convergen en este tipo de cuestiones, pues efectivamente es la parte divina, la parte esencial, el alma, la manifestación de Dios, la que se hace presente dentro de un cuerpo físico. Para eso hacemos estos cuerpos y de hecho, por eso los tenemos que dejar cuando nos vamos de aquí, porque realmente lo que sale de aquí es la esencia que nosotros somos como energía y dejamos este estuche, este traje que es el que estamos utilizando ahorita, para que si tú crees en las reencarnaciones, en una vida posterior puedas volver a tener un traje nuevo. Es como tu vestido nuevo, ¿ok? 4 son, por ejemplo, los estados de la ascensión mística que pasan por el control de los 4 elementos en la propia naturaleza humana. El aire como pensamiento, el fuego como instinto, el agua como emociones y la tierra como el inconsciente. Según el psiquiatra Carl Jung, que es uno de nuestros favoritos, yo adoro la forma de escribir de Carl Jung. Él fue el que hizo un prólogo de cerca de 70 páginas para el libro de las iniciaciones del I Ching, que es un trabajo muy profundo que hacen también en Oriente los chinos al respecto del comportamiento humano, descifrado en 64 hexagramas que tienen y bueno, en fin, otra serie de cosas. Bueno, Carl Jung dice que también son 4 las funciones fundamentales de la conciencia humana. Y estas 4 funciones son el pensamiento, la sensación, el sentimiento y la intuición. Así es de que, como puedes ver, a lo largo de la historia, no importa si son filosofías, si fueron pensadores, si son qué tipo de personas, ha habido mucha gente involucrada siguiendo este concepto que Pitágoras que hace 600 años antes de la presencia de Cristo. Entonces, fíjate todo lo que hemos venido avanzando y cómo hay tantas personas que han venido observando esto como para que nosotros podamos llegar a ponerle un adjetivo tan ridículo como que esto es un proceso adivinatorio. De verdad, esto tiene fundamentos súper sólidos que nos llevan a entender muchísimo de nuestro comportamiento, de nuestra presencia en esta tierra, de cómo planteamos nuestros objetivos y nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos una forma muy diferente de hacerlo y lo podemos entender traduciéndolo a través de las frecuencias vibratorias que los números nos enseñan a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces con esta historia que ya te platiqué, avalada por todas estas personas que han estado involucradas en esta circunstancia,
podemos entender ahora que el comportamiento de una persona que tiene este número 4 prominente se despliega desde lo racional hacia todos sus talentos. Es decir, es la primera persona que mete esta cuestión del razonamiento para poder hacer cierto tipo de cosas. Y bueno, esto viene derivado de su palabra clave, que es el orden, definitivamente. Estas personas se comportan de una manera muy tenaz porque son muy aguerridos y de ahí que me parezca tan fabuloso el hecho de que haya sido asociado con las abejas, porque así como son las abejas, justamente es este número 4. Son tenaces y son disciplinados a muerte. Quizás para otras personas no sea tan definido de esta manera. A lo mejor, como lo vas a ver un poquito más adelante, son catalogados más bien como de tercos. No es porque sean tenaces y disciplinados, sino porque son obstinados y queremos que a fuerza las cosas salgan como estamos diciendo, que yo estoy diciendo que deberían de salir. Por otro lado, también son personas que tienen mucha estabilidad en su vida y puede ser hasta tal grado que también esta tenacidad y esta disciplina que utilizan los lleve a puntos de sacrificio. Entonces esto los hace que se sientan a veces como demasiado explotados, vamos a decir de alguna manera, y que de alguna manera tengan ellos que utilizar su fuerza para seguir avanzando y para poder determinar algunas cualidades o algunas características en su existencia, sobre todo en presencia de otras personas que pudieran estar juzgando este tipo de comportamiento. Son personas que les gusta construir bases sólidas en su vida y les encantaría que el resto de la gente tuvieran también estos principios. Es que no pueden concebir el hecho de que no hagas primero una planeación para que puedas desarrollar después ciertas cosas. Bueno, no todo el mundo tiene la misma forma de hacer las cosas y esto te lo he venido diciendo no solamente a lo largo de todos los capítulos de esta serie de lo que es el comportamiento humano, sino más bien en todos los números que yo he venido manejando con ustedes, te he repetido esto, no todo el mundo hace las cosas como tú y no por eso quiere decir que estén bien o que estén mal. Simple y sencillamente son los diferentes aspectos vistos desde la frecuencia que cada una de las personas eligió para venir a manifestarse a esta tierra. Así es que por favor siempre, siempre ten en cuenta este aspecto para que aminores las discusiones, los conflictos, las creencias de que la comunicación no es lo suficientemente adecuada con otras personas y por tanto, como no lo puedes entender, puedes mandar todo lejos, muy lejos y que, bueno, no sería bonito que lo dijéramos como lo decimos acá en México. Así es de que, bueno, estas personas cuando logran tener esta conciencia del orden, que es su palabra clave, y de las bases sólidas que están haciendo, son capaces, así como lo estás escuchando, de atraer el éxito y la prosperidad a su vida de manera constante. Si bien puede que no sea de una manera ostentosa, como puede suceder con otros números, sí va a ser de una manera constante, constante, constante. Esta es una de las principales características que vas a ver que tenemos como sus elementos de evolución, es decir, sus características evolutivas empiezan justo con esta constancia. Y la constancia no es solamente por el hecho de que ellos hagan las cosas una y otra vez, sino porque sus resultados también llegan a ser así. Quizás ellos están esperando un resultado enormemente grande y no es tan grande como ellos lo esperaban, pero es constante. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, es mucho más fácil comprender cómo es que un número 4 puede pasar a las dos siguientes características que tiene, que son su sentido práctico y su lealtad. De verdad, cuando una persona 4 es etiquetada de infiel, que sería o no leal, están perdidos, porque de verdad es una de las bases más sólidas que existen. Sus principios y sus valores son extraordinariamente sólidos en este sentido y pues definitivamente una persona que se deja llevar por este ataque constante o por este juicio de estarle poniendo el dedo en la llaga, terminan por ser algo que no son
y su vida se convierte en un infierno que con el tiempo les va a llevar a muchos sentimientos de culpabilidad que son innecesarios. Así es de que ojo con esto, porque de verdad, si tú no te has comprado este 20 y yo te lo quiero vender, tú eres una persona práctica y leal. Así es que confía en ello y demuéstratelo primero a ti misma o a ti mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las características que son, por la parte contraria de las evolutivas, involutivas y te limitan tu crecimiento? Definitivamente la lentitud es una de las primeras cosas. De verdad es que son lentos, lentos, lentos. Toman demasiado tiempo para hacer las cosas y esto puede ser interpretado por muchas otras personas que no tienen este número prominente como un proceso de procrastinación, es decir, de estar postergando constantemente las cosas. Y bueno, lo que pasa es que un número 4 empieza algo y si siente que le falta algún conocimiento, si siente que le falta algún punto que le impulse esta constancia, que es parte de sus cualidades evolutivas, se va a detener y va a buscar la información, va a buscar el curso, va a buscar la bibliografía, va a buscar la asesoría, va a buscar quién le oriente, quién le guíe, el mentor, etcétera, con tal de llegar a un punto satisfactorio de comprensión de lo que está haciendo y entonces va a avanzar. Si tú estás dispuesta o dispuesto a compartir algún proyecto con una persona así, tienes que tener conciencia de esto y no desesperarte de que, bueno, pues ¿hasta cuándo va a suceder este tipo de cosas? Pues no va a suceder desde tu punto de vista porque tú tienes otro número u otra forma de ver las cosas, no tienes este número tan prominente en tu comportamiento y entonces no estás comprendiendo lo que está sucediendo. A veces lo que sucede con esto también tiene que ver mucho con sus procesos mentales. Esta lentitud es porque está analizando y está evaluando que efectivamente sea el paso que quiere dar. Y si no lo da, es porque está evaluando por dónde se va a meter para darlo y que esto le dé la solidez que está buscando y esto de lo que hablábamos. Ese sentido práctico y leal que los hace tan constantes en lo que están desarrollando en su vida. Y finalmente, otra de las características involutivas que tienen es que son tacaños, ¿ok? Es muy importante que la persona aprenda de qué del resto de su estructura y de su composición va a poder agarrarse para convertirse en una persona generosa, porque no solamente me refiero a que haya esta actitud tacaña con el dinero, a veces es su tiempo, a veces es su entrega, a veces es su conocimiento, a veces es, o sea, son las personas que cuando les pregunta a uno algo y les dice uno, oye, ¿esto cómo lo haría? No son para sentarse y enseñar a la otra persona y decirle, mira, tienes que ponerle aquí, quitarle allá, picarle aquí y desarrollarle de este lado. Te dicen, ponle esto. Ok, sí, bueno, eso es lo que le pongo y ese va a ser el resultado final, pero ¿de dónde sale o por qué sale o cómo lo puedo llegar a ello? Ya te dije el resultado, ya ponlo, ¿no? Entonces, no están muy dispuestos a compartir su conocimiento, no sé cuál sea exactamente el motivo, pero finalmente, pues esto los hace que si no se acostumbran a hacer este tipo de cambios en la vida o de mejoras, vamos a decirlo de alguna manera, este sentimiento o esta sensación de que son tacaños se extienda a otras áreas de su vida y entonces sí empieza a tener conflictos de otra naturaleza. Ahora bien, ya que tenemos estas características, ya vimos la historia, ya vimos cómo su forma de comportarse y cuáles serían las cualidades evolutivas e involutivas, ¿qué resultado, hacia dónde, o sea, cómo es su contribución con el ser humano que tienen en torno a sí, o qué es lo que ellos estarían dispuestos a hacer? Bueno, ante todo son personas que actúan con absoluta honradez y con todo su esfuerzo. Aun cuando tú veas que la persona no está siendo tan activa como tú quisieras, ten la certeza de que está poniendo su mejor esfuerzo en esto que está haciendo, en lugar de juzgarla o decir, bueno, ¿y de qué te sirve toda la escuela que tienes? ¿O de qué te sirve haber estudiado tantos cursos? ¿O de qué te sirvió haberte asesorado o haber pagado tanto por tales circunstancias si no estás teniendo el resultado? Está poniendo todo su esfuerzo y darle oportunidad, ya te lo dije en lo que
platiqué contigo al principio, son personas que están acostumbradas a atraer la prosperidad de manera constante. No esperes ver 10,000 millones de X de la moneda que tú quieras, pero sí vas a ver diariamente 100,000, diariamente. Entonces, ¿qué más te da? Lo que pasa es que tú estás tratando de buscar otro tipo de resultado y sobre todo si tú eres la persona con el comportamiento 4 que quisieras, como otros números que les sucede, que de pronto de buenas a primeras tienen un resultado de los miles de millones, ¿no? Entonces, ten la conciencia de que para ti el proceso es de manera constante y permanente estar una y otra vez y permite que este esfuerzo vaya encaminado a desarrollar todavía más esa constancia y sobre todo la confianza en ti mismo. Es una persona que en términos muy loables valora y respeta muchísimo los valores y la constancia en el trabajo. Si el reglamento dice que yo tengo que hacer esto de esta manera, bueno, o sea, son los más apegados a esta situación y no se van a poner de ninguna forma una traba que diga, bueno, vamos a romper un poquito este reglamento. Necesitaría existir otro número que les ayude a hacer este tipo de cuestiones, pero por lo regular son súper reglotas en este sentido. Y bueno, también como alguien que tiene un sentido del humor a veces no tan simpático como uno quisiera, pero sí tienen un buen sentido del humor y son muy buenos conversadores, porque saben tantas cosas al respecto de todo lo que han estudiado que tienen una noción prácticamente muy extensa de muchos temas. Y hay otros tipos de cuatros que lo que han hecho es que han ido tan a profundidad en alguna cosa o en algún tema que se convierten verdaderamente en maestros de la temática de lo que están hablando y lo dominan y lo controlan y lo llevan a un resultado extraordinariamente favorable para otras personas. En otro sentido, también son personas que constantemente tienen un aspecto pulcro y prefieren ropa más bien holgada, deportiva y como más cómoda, vamos a decirle, para ellos los pants o los pantalones de los jeans son como la onda más confortable, cómoda y además son prácticos, ¿me explico? Más que irse por un estilo sofisticado o acá muy rimbombante, lo que sí es que siempre los vas a ver aseados. Y te voy a decir una cosa que es muy curiosa, aún cuando no se bañen todos los días. Es una persona que busca verse bien en su aspecto, no importa si tiene o no acceso a tener esta cuestión. Y bueno, pues vamos a dejarlo ahí en esos términos. Con esto creo que te puedes dar cuenta dónde y cómo se aplica esta palabra clave del orden y te podrás imaginar cuál sería el estilo de vida al lado de una persona que tenga prominente el 4 en su estructura o en su comportamiento como número personal. Entonces, pues ahora que ya lo sabes, tú si eres el 4 vas a poder entender de qué manera vas a poder mejorar algunos aspectos y también si tú no eres el 4 y estás conviviendo con un 4, vas a poder comprender el por qué actúa de la manera en la que actúa y por qué para satisfacer este sentido práctico, quizás para ti sea un enfoque totalmente diferente, pero al final de cuentas, si le das la oportunidad, te va a traer un resultado constante y va a estar, como decimos por ahí, gotea y gotea y gotea con ese resultado que tú estabas buscando. Y de sobra sabemos lo que una gotita constante le puede hacer a una piedra. Entonces, no dudes para nada de las capacidades de una persona 4, porque su habilidad en el trabajo es extraordinariamente buena y de verdad te va a dar el resultado en prosperidad y abundancia. Y vuelvo otra vez al punto, constantes. Así es que esa es la palabra que vamos a estar trabajando con estas personas y espero que sea de total utilidad para ti el saberlo, bien que tú seas la vibración 4 o que estés conviviendo con una persona que tiene un comportamiento 4, para que hagan de su vida algo
más armonioso, más comprensible, de mayor respeto y sobre todo mejorando por todas siempre las relaciones que pueda haber entre ustedes y con lo que puedan hacer crecer los proyectos, los emprendimientos, las circunstancias o las situaciones en las que se encuentren inmersos dentro de su vida. Así es que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa y pues te invito a que sigas con los capítulos que nos faltan todavía porque en este siguiente capítulo vamos a tener al número 5. Así es de que con esto yo finalizo este capítulo recordándote que yo soy Gina y Lotus y la frase "la verdad te hará libre" es cierta. Nadie la discute, pero yo te digo la verdad de saber quién eres tú. Y espero que con estos números lo estés aprendiendo a la raíz de todo lo que puedes tú ser. Muchas gracias.